Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis literario en el que vamos a echar un vistazo a los personajes, a los temas, a los símbolos y al estilo en Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Si no habéis echado un vistazo al resumen por capítulos hecho en este mismo canal, os dejo el enlace en la descripción. En este vídeo también incluiremos un resumen, pero mucho más breve, de lo que hemos hecho en el otro vídeo. Así que si lo que queréis ver es un resumen en detalle, ya sabéis, hacer clic sobre el enlace de la descripción. No olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y ahora sin más preámbulo, comencemos. La trama de Ensayos sobre la ceguera sigue el inicio y las consecuencias de una epidemia altamente contagiosa que hace que las personas queden completamente ciegas. El primer capítulo comienza con un atasco causado por un hombre que se quedó ciego de repente. Un buen samaritano lo llega a casa. El ciego ahora depende totalmente de los demás. Cuando la esposa del primer ciego llega a casa y ve la situación de su esposo, programa una cita con un oftalmólogo. Los dos toman un taxi a la cita porque el buen samaritano era en realidad un ladrón de coches que les robó el auto. Después de un examen, el médico le dice al primer ciego, cuya visión se ha vuelto completamente blanca, que sus ojos están biológicamente bien. La siguiente parte de la trama sigue el contagio de la enfermedad. La ceguera, conocida como la enfermedad de los blancos, se contagia a muchas personas con las que el primer ciego tuvo contacto, incluido el ladrón de coches, una niña con gafas oscuras, en la sala de la espera del oftalmólogo y el médico mismo. El médico pronto se da cuenta de que se encuentra en el centro de una epidemia. Intenta denunciarla al gobierno, que inicialmente no le cree. Cuando los pacientes comienzan a aparecer en los hospitales locales con la misma ceguera blanca deslumbrante, la gente comienza a tomarlo más en serio. El gobierno trabaja rápidamente para transportar a todos los infectados, que ahora están completamente ciegos, a una instalación de cuarentena en un antiguo y deteriorado asilo de locos. También deciden trasladar a cualquier persona que haya tenido contacto con los infectados, ahora conocido como contaminado, en la misma situación. Aquellos en cuarentena experimentan un empeoramiento de las condiciones y la esposa del médico, que es inmune a la enfermedad, finge ser ciega para poder unirse al médico en cuarentena. La gente duerme en los pasillos entre excrementos y los cadáveres quedan sin enterrar durante días. La entrega de raciones se vuelve más errática hasta que todos no están seguros de cuándo será la próxima. Los guardias armados comienzan a disparar contra los que intenten escapar y se forma una banda de matones que impide que los recursos lleguen a los que están adentro. Al principio, los matones exigen intercambios de objetos de valor por alimentos, pero la gente pronto se queda sin artículos para intercambiar. Los matones comienzan a usar la fuerza y exigen que las mujeres tengan relaciones sexuales con ellos para recibir medicinas y alimentos. Inicialmente los internos resisten, pero cuando los matones comienzan a matar de hambre a todos, las mujeres se ofrecen como voluntarias para sacrificarse por el bien común, y una serie de violaciones en grupo se convierte en la norma. La esposa del médico, que recordemos que no es ciega, ha encontrado unas tijeras en una de sus pertenencias. Decide tomar el asunto en sus propias manos. Silenciosamente se une al siguiente grupo de mujeres cuando los hombres comienzan a violarlas, y ella se acerca sigilosamente detrás del líder y le degolla. Desafortunadamente, los matones no se disuelven. En cambio, un ciego naturalmente toma el poder y redobla su dominio tiránico. Cuando fracasa un levantamiento de internos contra los matones, todo parece perdido hasta que una mujer toma la iniciativa. Regresa al salón de los matones, que han cerrado con colchones, saca el encendedor de cigarrillos y prende fuego a los colchones, lo que no solo mata a los matones, sino que logra quemar el asilo en proceso. Algunos de los ciegos escapan, incluida la mayoría del primer pabellón. La esposa del médico lleva a su grupo a la ciudad para tratar de encontrar provisiones y refugio. Todas las instituciones están en ruinas, las familias se han separado y no se pueden encontrar. El colapso de la sociedad está casi completo. El grupo finalmente se instala en el apartamento del médico, que parece ser uno de los últimos espacios limpios de la ciudad. Desafortunadamente, los suministros del grupo comienzan a agotarse. La esposa del médico, que se ha convertido en la líder de facto de grupo, decide regresar a un supermercado que saqueó cuando el grupo entró por primera vez en la ciudad. Cuando llega al supermercado con el médico, no queda comida. De hecho, lo único que encuentra la esposa del médico son montones de cadáveres. Su marido le ayuda a recuperarse y le lleva a una iglesia que también está llena de ciegos.
Mientras están allí, ella comenta que todas las estatuas tienen los ojos cubiertos con tela, lo que provoca pánico. Gente para de huir del edificio y ella y su esposo recogen los suministros sobrantes, pero se dan cuenta de que pronto tendrán que irse de la ciudad al campo si lo que quieren es sobrevivir. Cuando regresan al piso esa noche, la esposa del médico comienza a leerles un cuento a todos. El primer ciego, que está acostado con los ojos cerrados, repentinamente su visión pasa de blanco puro a la oscuridad total. Grita: «Estoy ciego», solo para abrir los ojos y recuperar la vista. El médico plantea la hipótesis de que la enfermedad ha seguido su curso, lo que se apoya a medida que otros miembros del grupo recuperen la visión. La esposa del médico se derrumba de alivio, especialmente cuando las calles se llenan de personas que se han recuperado. La novela concluye con la esposa del médico de pie en su balcón mirando la ciudad mientras la epidemia se termina. Personajes. El médico. El médico oftalmólogo es uno de los 7 personajes principales de la novela. El primer ciego lo visita para recibir tratamiento antes de que nadie sepa que es una epidemia. Cuando el médico examina los ojos del ciego, nada parece estar fuera de lugar y no hay ninguna razón por la que deba estar ciego. La noche después de la visita del ciego, el médico regresa a casa para investigar la condición del hombre, pero se queda ciego poco después. El médico pone en marcha el resto de la trama porque de inmediato se da cuenta de que la ceguera es contagiosa. Cuando llama al gobierno para que haga sonar la alarma, es despedido hasta que contacta con un colega del hospital que también está atendiendo a pacientes similares. Solo entonces se toma en serio al médico. La caracterización del médico como un experto analítico calificado independientemente, que es lógico, sensato, reflexivo y optimista, da crédito al principal conflicto de la novela, la ceguera contagiosa, y ofrece a los lectores respuestas a sus preguntas más prácticas. A medida que avanza la trama, el médico pierde más estatus debido a su ceguera, lo que finalmente culmina en un cambio significativo en la dinámica de poder entre el médico y su esposa. Este cambio de poder es un símbolo de la conversación temática más amplia que tiene lugar en la novela en torno a la sociedad en general. Pierde estatus al mismo tiempo que las estructuras sociales que lo rodean colapsan. Lo que nos lleva al siguiente personaje, la esposa del médico. Es la protagonista principal de la novela. Cuando el gobierno lleva a su marido a cuarentena, ella finge una ceguera para acompañar a su marido y ofrecerle protección. Su caracterización como mujer valiente y segura de sí mismo, que controla su entorno, le coloca en una posición perfecta para asumir un papel de liderazgo cerca del final de la novela. Ella se designa a sí misma como la cuidadora de la primera sala y aboga por los nuevos pacientes ciegos que están cautivos en cuarentena. Su papel de cuidadora finalmente se solidifica cuando se cuela en las habitaciones de los matones ciegos y mata a su líder apuñalándolo en el cuello con un par de tijeras. Cuanto más tiempo ocupa su lugar en la cuarentena, más cómoda se siente con su autoridad y más culpable se siente por no poder satisfacer las necesidades de todos los internos. Cuando la cuarentena del asilo se incendia, ella habita plenamente su papel de líder y ayuda a su familia recién formada a navegar por el paisaje infernal que los rodea. Ella ocupa otros 2 puestos importantes en la novela, testigo y salvadora. Como testigo, la esposa del médico se convierte en un sustituto vidente de los internos. Ella ve todas las cosas que los ciegos no pueden imaginar. Ella traduce los horrores que suceden a su alrededor, pero al hacerlo, desinfecta las descripciones de lo que está sucediendo para proteger que aquellos no pueden ver. Es decir, ella puede verlo todo, pero no comunica lo que puede ver para que los ciegos no se sientan aterrorizados. Cuando su grupo se topa con un cadáver humano recién devorado por perros, está tan horrorizada y angustiada por lo que comienza a vomitar. Cuando el grupo oye su vómito, le preguntan por qué, y ella miente y les dice que solo está vomitando debido a la mala comida que ha estado ingiriendo estos últimos días. Saramago implica que la vista es un elemento tan crítico de la condición humana que solo las personas videntes que controlan todas sus facultades son completamente humanas. Esta implicación posiciona a la esposa del médico de tal manera que sirve como la única defensora completamente humana de los internos menores. Ella elige llevar la carga de lo que ve por sí misma para proteger a quienes le rodean. Esta carga no es gratuita. La esposa del médico a menudo desea la ceguera para liberarse de su papel de testigo. Esta carga de sacrificio configura su tercer papel en la novela, la de salvadora.
Su papel de salvadora sacrificial es alegórica en la figura de Cristo en la novela, lavando y limpiando los cuerpos de las mujeres del primer barrio, del primer sitio donde se encuentran, del primer hospital, de la primera sala del hospital, y su sacrificio por el bien de su comunidad se convierte en la rúbrica de Saramago sobre cómo debería funcionar la sociedad. Su papel de salvadora sacrificial es alegórica, es la figura de Cristo. El primer ciego. El primer ciego es el paciente cero, entra a trompicones en el consultorio del médico en busca de tratamiento para su misteriosa ceguera. Al principio se queda ciego mientras conduce y debe confiar en la bondad de un buen samaritano para que lo guíe a casa. Transmite la infección a todas las personas con las que hace contacto, incluida su esposa, el médico y todos los pacientes en el consultorio del médico. Mantiene una relación con el médico y la esposa durante toda la novela. Meses después de quedarse ciego se convierte en la primera persona en recuperar la vista una vez que la enfermedad sigue su curso. Aunque es acusado por otros personajes de arruinar sus vidas, el primer ciego nunca expresa ningún remordimiento por infectar a otros o iniciar un colapso social global completo. A través del primer ciego, Saramago puede acentuar lo difícil que puede ser vivir sin vista. La esposa del primer ciego. La esposa del primer ciego se queda ciega mientras llora por el internamiento de su marido. Disfrutan de una reunión llena de lágrimas cuando ella está internada en la misma sala que el esposo. Como la esposa del médico, la esposa del primer ciego gana poder a medida que avanza la novela. Esta asunción del poder culmina cuando los matones llaman a las mujeres. Su esposo intenta prohibirle que vaya, pero ella se aparta y toma su propia decisión de sacrificarse por el bien de los demás. El ladrón de coches. El buen samaritano, que lleva al primer ciego a casa después de que se queda ciego, decide robar el coche de este. Si bien el ladrón de autos no planea inicialmente robar el coche del primer ciego, es un oportunista y decidió tomarlo cuando tuvo la oportunidad. Después de darse cuenta de que la ceguera es contagiosa, tiene dudas sobre su decisión. Rápidamente decide abandonar el coche robado, pero ya es demasiado tarde. Se queda ciego después de abandonar su coche. Inevitablemente termina en el primer pabellón con todos los demás. Se desata una pelea entre el ladrón de coches y el primer ciego cuando el primer ciego se da cuenta de que fue él quien le robó el coche. La pelea es interrumpida por la esposa del médico. El arco argumental del ladrón de coches demuestra cómo la ceguera física puede revelar la verdad interior de una persona. Cuando el ladrón de automóviles llega por primera vez a la sala, es beligerante, amenazante e incluso a tientas toca a la chica de las gafas. Cuando la chica de las gafas se defiende pateándole, el tacón de su zapato le perfora el muslo. La herida se infecta y en unos días su estado empeora. Cerca de la muerte, el ladrón de coches comienza a cambiar, empieza a perdonar a los demás y a hacer lo correcto. Su transformación se hace más evidente cuando intenta recibir tratamiento por él mismo. En su momento de crisis, arrastrándose hasta las puertas del asilo para pedir medicinas, se retracta de su comportamiento pasado y se da cuenta de que es más que la suma de sus transgresiones. Sin embargo, es demasiado tarde. Los guardias lo ven acercarse y le disparan. El resto de la sala lo honra enterrándolo en una tumba poco profunda. Para Saramago, el arco redentor del ladrón de coches muestra que al perder la vista también nos damos cuenta de todos los males que hemos estado haciendo. De alguna manera como cogemos conciencia. La chica de las gafas. La chica de las gafas está infectada con la enfermedad blanca por el primer ciego en el consultorio del médico. Se queda ciega mientras se prostituye y está convencida de que es un castigo por sus indiscreciones. Como el ladrón de coches, el arco redentor de su personaje se beneficia de la ceguera. Mientras que el resto de la sala se identifica en función de sus profesiones, la chica de las gafas se pone el mando de la maternidad en lugar de prostituirse, adoptando al niño estrábico que se une a ellos en la sala. Ella lo consuela, lo ayuda a navegar por la sala y le da sus raciones para que tenga suficiente para comer. La chica de las gafas ofrece aún más pruebas de que Saramago cree que el sacrificio es intrínseco a la feminidad. Ella es la tercera de muchos personajes femeninos que se sacrifican al servicio de un bien mayor.
En cambio, los hombres de la novela no quieren o no pueden ofrecer sacrificios similares. Más adelante, en la novela, la chica de las gafas inicia una relación íntima con el anciano del parche, y continúan esa relación una vez que ambas partes recuperan la vista. Esta decisión muestra a los lectores que la transformación que trae la bondad y la compasión es un cambio permanente que permite a los personajes trascender el apocalipsis. El niño estrábico. El niño es separado de su madre en el hospital cuando se queda ciego. Es el paciente que convence al personal del hospital de que la enfermedad de los blancos, la enfermedad blanca, es una epidemia y que deben tomarse en serio las advertencias del médico. Cuando el niño llega por primera vez a la sala, desea desesperadamente reunirse con su madre, pero como eso no es posible, la chica de las gafas negras interviene para rellenar ese vacío. A medida que avanza la novela, el niño se une a la mujer como su nueva madre. Las descripciones de Saramago de la crueldad impuesta al niño enfatizan los horribles métodos que usa el gobierno para manejar la epidemia de enfermedad blanca. El taxista y los dos policías. Estos personajes son parte de la segunda ola de internos en la sala. Introducidos por su profesión y no por su nombre, el taxista y los dos policías tuvieron contacto con la primera oleada de infectados. El primer ciego, la chica de las gafas y el ladrón de coches. A medida que llegan más infectados al asilo, la comida se vuelve más escasa debido a la indiferencia del gobierno por mantener un conteo preciso de los internados y ofrecer cada vez raciones suficientes. A medida que los infectados en las salas mueren de hambre lentamente, se vuelven más agresivos en sus intentos de conseguir suficientes raciones. Cuando los soldados del gobierno llegan para entregar las raciones, un grupo de infectados, entre ellos el taxista y dos policías, sin darse cuenta asustan a los soldados que rápidamente abren fuego y disparan a estos tres personajes. Los miembros de la primera sala, dirigidos por la esposa del médico, vienen a recuperar sus cuerpos y asegurarlos para el entierro. Las otras víctimas de los personajes de las salas no se recuperan y se dejan pudrir al aire libre. Saramago usa estos personajes para enfatizar cuán deshumanizados se han vuelto los infectados para el gobierno. No son tratados ya como personas, sino como personas irreconocibles. El ciego del parche negro es el último personaje central en ingresar al manicomio. Entra en medio del caos como parte de una gran afluencia de infectados que llena el asilo más allá de su capacidad. Espera en el patio hasta que se calme la estampida de nuevos internos y finalmente encuentra la cama abierta que dejó el ladrón de coches en la primera sala. Esto es particularmente fortuito, ya que también contrajo la enfermedad en el consultorio del médico con los otros personajes principales de la sala, pero no se volvió sintomático hasta mucho más tarde. El ciego del parche en el ojo es un anciano sabio que lleva más tiempo en el exterior que cualquier otro personaje. Pinta una imagen de la sociedad que continúa en espiral hacia el caos. Pasa de contrabando una pequeña radio de transistores a batería que permite que la sala se conecte a lo que está sucediendo en el exterior. A lo largo de la novela intercambia conocimientos y aporta estrategias sólidas que permiten a los miembros de la primera sala recuperar su autonomía cuando el asilo se derrumba y en última instancia se incendia. Más adelante en la novela entra en una relación íntima con la chica de las gafas oscuras. Es el único personaje que nunca recupera la vista después de que la enfermedad blanca siga su curso. Su importancia proviene de sus contribuciones a la familia central de personajes que ocupan la primera sala. Los matones ciegos. Este es el grupo de unos 20 internos varones que ocupan el tercer pabellón. Entran en el asilo como el último grupo de internos e inmediatamente comienzan a explotar el vacío de poder del asilo. Al apoderarse de las raciones también se apoderan del poder tiránico. Obligan a todos los internos a entregar sus objetos de valor que planean usar como parte de su escape o curación. Se reservan la mejor comida para ellos mismos y distribuyen raciones estropeadas o inferiores al resto del asilo. A pesar de que están muy superados en número, el resto del asilo no puede reunir la voluntad colectiva para dominar a los matones y liberarse de su tiranía. La cosa solo empeora cuando los matones ciegos entregan a sus mujeres para utilizarlas como esclavas para poder darse placer a ellos mismos a cambio de comida para los pupilos, de manera que utilizan a las mujeres para satisfacer sus necesidades más primitivas con el fin de darles comida.
Después de un breve callejón sin salida, la mujer del barrio, las mujeres de la sala, ofrecen como voluntarias para ser vejadas y sacrificadas en sus cuerpos a través de la comida. Estas son tan horribles y violentas que muere una de las mujeres del primer pabellón. Después de que la mujer se muera, la esposa del médico venga a todas las mujeres al colarse en la guarida de los matones y apuñalar a su líder en el cuello, matarlo con un par de tijeras y rescatar a las mujeres restantes que estaban cautivas. El contador ciego asume el control después de la muerte del líder, pero no puede consolidar el poder dentro del grupo. Al final todos los matones mueren en el incendio del asilo cerca del final de la novela. Saramago utiliza a los matones para ilustrar lo fácil que es para la tiranía surgir dentro de cualquier vacío de poder social, y lo difícil que es derrocar terribles cantidades de tiranía debido a la incapacidad de comprometer intereses en una voluntad colectiva cohesiva. La anciana demacrada. Es el único personaje que aún vive en el complejo de apartamentos de la chica de las gafas oscuras. Después de escapar del asilo, el primer grupo de la primera sala decide visitar las casas de todos sus miembros. La mujer demacrada se encuentra en el edificio de apartamentos, ha estado viviendo de su huerto y de la carne cruda de sus conejos y gallinas. Está sucia, desnutrida y profundamente perturbada. Si bien le devuelve las llaves a la chica de las gafas oscuras, desconfía del resto de los personajes llegados. A pesar de su reticencia, el primer grupo le trata con compasión y dignidad frente al salvajismo. Esta compasión cambia su corazón y ofrece a la anciana un camino trascendente. La anciana se da cuenta, cerca del final de la novela, que se está muriendo, y en su muerte ella elige morir fuera de su apartamento con las llaves del apartamento de la chica de las gafas oscuras, para que el primer grupo de la sala pueda tener una manera de volver al apartamento. Sus acciones refuerzan los temas de sacrificio de Saramago y el poder transformador de la compasión. Y por último, el perro de las lágrimas, que se acerca a la esposa del médico cuando llora en la acera después de que logra encontrar suministros para el primer grupo de la primera sala. Pensando que está perdida y no puede encontrar el camino de regreso a su grupo, el perro de las lágrimas comienza a lamerle la cara. Cuando la esposa del médico mira hacia arriba en respuesta, ve un mapa de la ciudad pintado en el costado de un edificio. El perro sigue a la esposa del médico a casa como acompañante. Un narrador omnisciente antropomorfiza el perro y da una idea de sus motivaciones y acciones que se basan en la lealtad y la comprensión universal del bien y del mal. A través de esta narración, Saramago puede elevar la humanidad del perro por encima del salvajismo y el animalismo de los personajes humanos de la novela. Ensayo sobre la ceguera tiene una gran variedad temática. Hoy hemos decidido centrarnos en la ceguera física contra la ceguera metafórica, el contagio, la otredad y la capacidad, la fragilidad de la sociedad y la importancia de promulgar el bien común. Vamos a empezar hablando de la ceguera física contra la ceguera metafórica. Desde la primera hasta la última página de la novela, el problema de la ceguera surge repentinamente. En última instancia, Saramago abre dos tipos de ceguera en la novela, la ceguera física y la ceguera metafórica. La ceguera física y las complicaciones de quedar ciego repentinamente impulsan la acción de la novela. En un nivel, la importancia de la vista física o la falta de ella demuestra cuán arraigada está la percepción visual en la sociedad. Las formas en que las personas se mueven y viven en el mundo se basan en la vista. En otro nivel, perder la vista física revela la capacidad innata de la sociedad. Nada sobre la vida moderna de ensayos sobre la ceguera. Los ciegos pierden su autonomía en cuanto pierden la vista. Sin vista, la gente se vuelve indefensa, y eso le permite a Saramago explorar cómo el mundo se detiene a medida que avanza el apocalipsis. Sin embargo, la ceguera también tiene un significado metafórico significativo. Saramago sostiene que la ceguera literal es la manifestación física de la ceguera metafórica endémica de los sistemas sociales modernos. El privilegio de las necesidades individuales y el valor otorgado a la verdad percibida crea una sociedad de personas profundamente egoístas. Piensa, por ejemplo, en el ladrón de los coches. Roba el coche del ciego sin otra razón que lo que desea.
El narrador explica: fue solo cuando se acercó a la casa del ciego que se le ocurrió la idea de manera bastante natural. Y no se siente culpable después, asumiendo que un ciego ya no encontraría uso a su vehículo. El hecho de que el ladrón se quede ciego después de abandonar el automóvil, no después de devolverlo, sugiere además que la contracción de la enfermedad blanca del ladrón de automóviles es una consecuencia directa de sus acciones egoístas. Este problema no se limita al ladrón de coches. Los lectores ven este mensaje emergente de nuevo cuando el primer grupo de la sala pasa por la calle con cadáveres mientras atraviesa la ciudad. La chica de las gafas oscuras comenta que estaba pasando sin verlos, y la esposa del médico responde que es una costumbre ancestral pasar junto a los muertos sin verlos. Esto reitera el punto de Saramago de que la sociedad, antes del colapso, deliberadamente pasa por alto a los necesitados para servir a la vista. Es por eso que la esposa del médico cree que la ceguera es causada por la acción humana, no por una enfermedad. A través del significado metafórico de la ceguera, Saramago sugiere que mirar más allá de uno mismo para cuidar a los demás es la única forma de ver de verdad. El segundo tema que vamos a tratar es la fragilidad de la sociedad. En Ensayo sobre la ceguera, un contagio desconocido, atrapado por un individuo, el primer ciego, pone en marcha una cadena de eventos que provoca un colapso social total. Si bien el contagio es simplemente un catalizador, Saramago demuestra que en realidad es una sociedad llena de individuos ensimismados que se derrumba con demasiada facilidad. Para Saramago es el gobierno el culpable, en última instancia, de este colapso. Si bien se puede confiar en ellos para manejar la gobernanza diaria básica, en última instancia no están equipados con los valores correctos para administrar programas de cuarentena y políticas de salud pública efectivos. Su completa mala gestión y autoservicio solo aceleran el desmoronamiento de la sociedad. Esta idea se repite en el propio asilo. Al comienzo de los políticos de internamientos, el gobierno implica que los internados podrán establecer sus propios líderes y representantes, pero esta oferta es, en última instancia, hueca. Ningún líder puede crear consenso para un liderazgo o mandato efectivo dentro del asilo, y en este vacío de liderazgo, la tiranía reina de forma suprema. Sin embargo, la tiranía es, en última instancia, solo otro frágil sistema de poder derribado por una mujer con un encendedor de cigarrillos. Cualquier esperanza de que los ciegos pudieran organizarse parece efímera una vez que el grupo llega de la ciudad, aunque el médico sugiere que tal organización es la única forma de beneficiar a los ciegos. Sin embargo, la realidad es que los ciegos solo logran formar grupos impermanentes muy pequeños sin esperanza real de una organización superior. Vagan por la ciudad en pequeños grupos con personas que van y vienen. La fragilidad de la sociedad es, en última instancia, uno de los principales contribuyentes al horror de la novela, y sirve como recordatorio de que las instituciones en las que la humanidad pone tanta fe son finalmente derribadas tan fácilmente por nuestra naturaleza más cruel y egoísta. Del tercer tema que vamos a hablar es del contagio, otredad y capacidad. Tan pronto como comienza la epidemia de ceguera, se trata a los ciegos como si fueran menos que aquellos con vista. Este comportamiento comienza casi de inmediato y no discrimina por género, edad o profesión. El doctor es tratado mal como la prostituta una vez que se infecta y son detenidos y colocados en un manicomio en ruinas. Los lectores ven la rapidez con la que se trata de manera diferente a los ciegos cuando el médico intenta informar de la epidemia al gobierno. Es despedido sumaria y groseramente, lo que le lleva a comentar: de esto estamos hechos, mitad indiferencia y mitad malicia. Este sentimiento es cierto, ya que los internos ciegos son mal alimentados, maltratados, y se les dice que dejar el edificio sin autorización significará la muerte instantánea durante su tiempo de cuarentena. Los ciegos son tratados como otra raza de perros porque su enfermedad los etiqueta no solo como diferentes, sino también como una amenaza. El proceso de usar un punto de diferencia como justificación para la opresión y el abuso sistémicos se conoce como othering. La otredad es el proceso de etiquetar a un grupo de personas como diferente del todo normativo, lo que se crea un sistema que les discrimina y les oprime. El concepto de othering ciertamente define la relación entre los videntes y los ciegos en Ensayos sobre la ceguera. Tener vista es ser superior y ser ciego convierte a una persona en subhumana, y cuando un grupo de personas es othering,
También codifica a estas personas como diferentes y peligrosas. Esta conexión es lo que alimenta el maltrato de un grupo. Uno de los casos más claros en la novela de Saramago ocurre cuando los ciegos son masacrados por un par de soldados que entregan sus raciones. Los ciegos, que en este punto de la novela se mueren de hambre, escuchan a los soldados acercarse y salir de sus protecciones. Cuando se acercan demasiado, los soldados abren fuego contra los internos y matan a 4 personas. Posteriormente, los soldados insisten en que actuaron en legítima defensa, e incluso los militares insisten en que no tuvieron la culpa. Esta escena deja claro que los soldados ya no piensan en los enfermos como humanos, ahora son solo una amenaza y se les trata como tales. Al tratar a los ciegos como a los demás, los soldados también pierden su humanidad. A medida que la ceguera se apodera del mundo, Saramago muestra cuán arbitrarias son realmente estas divisiones. Al final, argumenta Saramago, todos somos iguales. Desafortunadamente, todos se vuelven iguales en ensayos sobre la ceguera al quedar indefensos. Cuando las personas quedan ciegas, ya no pueden cuidarse a sí mismas. Por ejemplo, los lectores ven esto cuando el médico intenta usar el baño por su cuenta. El baño está sucio y el médico termina cubierto por sus propios excrementos y los de otros. Se derrumba por la experiencia, pero aún no se considera un privilegiado porque su esposa vidente no le importa limpiarlo. Los críticos han señalado con razón que esta descripción de la ceguera, independientemente del contexto, es capacitista. Es decir, la descripción de Saramago de lo que significa ser ciego es discriminatoria, ya que enfatiza que ser capaz es ideal. Los lectores modernos deben ser conscientes de que incluso cuando Saramago se dirige al otro en su novela, también utiliza el lenguaje y las ideas más capaces para crear imágenes prejuiciosas de la discapacidad. Pero de todas maneras, esto solamente son conjeturas. El escritor José Saramago tenía plena conciencia de lo que hacía y no pretendía discriminar al bando de los ciegos. Lo utiliza como una interpretación de lo que sería la sociedad. Y no solamente lo ha hecho en esta obra, lo ha hecho en las intermitencias de la muerte, que es otro caso en el que la gente deja de morirse, en la balsa de piedra, que es un caso en el que la península ibérica se desprende de Europa y se pone a flotar como una isla en mitad de la nada. En Todos los nombres propone la idea de un señor que encuentra un papel en un registro de nombres e intenta averiguar quién es esta persona. En El hombre duplicado, un hombre que encuentra a su vivo clon en una película y decide conocerle. De manera que Saramago propone este tipo de situaciones. Pero decir que discrimina a los ciegos por esta obra es poco menos que absurdo. Por último, el último tema que vamos a mencionar hoy es el de la importancia de privilegiar el bien común. Como hemos mencionado anteriormente, una de las principales preocupaciones de Saramago en ensayos sobre la ceguera es el bienestar social. Uno de los significados temáticos de la novela juega a la yuxtaposición de ceguera física y metafórica. A medida que los personajes pierden la vista física, algunos de ellos, bajo la guía de la esposa del médico, obtienen una vista metafórica mejorada. Un ejemplo de esto es cómo el gobierno, dirigido exclusivamente por individuos videntes a lo largo de la novela, permanece metafóricamente ciego a su maltrato de los internos. El gobierno ni siquiera considera que los ciegos sean humanos. Saramago sostiene que esta iteración de la sociedad es corrupta, reforzada mediante el uso de excrementos a lo largo de la novela. Saramago implica que esta versión de la sociedad construida sobre las necesidades individuales antes de que la comunidad es insostenible y contrasta con el nuevo orden social que está estableciendo la esposa del médico en la primera sala. Su construcción social nutre los lazos comunitarios, se enorgullece del servicio sobre sí misma y privilegia el bien común. Por lo tanto, la primera sala mantiene el orden y la dignidad, mientras que el resto del asilo se convierte en un absoluto caos. Por ejemplo, cuando los matones ciegos exigen los objetos de valor de todos, las personas de las otras salas se vuelven unos contra otros, sospechan mutuamente de su deshonestidad y el narrador les dice a los lectores que tiene razón en desconfiar el uno del otro. El único barrio, la única sala honesta es la primera, donde todos habían entregado todo el primer día. Además, esta sociedad comunal enfatiza la dignidad y humanidad de todos los que la ocupan. Esto no solo se refleja en la máxima del primer pabellón. Los lectores ven esto a través de la limpieza del primer pabellón, los entierros de sus muertos y el cuidado de los afligidos. Esto queda claro cuando la esposa del médico mata al líder de los matones ciegos. En su camino de regreso a la primera sala, decide que si bien no quiere ser una asesina, matará cuando lo que todavía está vivo ya está muerto.
En otras palabras, decide que matar está justificado cuando es más beneficioso para los demás. Ella no mata para salvar a la primera sala, sino para proteger a todos los habitantes del asilo. A lo largo de la obra, Saramago postula que solo privilegiando el bien común puede la sociedad funcionar y evolucionar hacia algo mejor. Vamos a hablar ahora de los símbolos que tienen especial importancia en esta obra: el lenguaje de la vista, los proverbios, el agua y los excrementos. Empecemos hablando por el lenguaje de la vista. Incluso cuando todos los personajes pierden la vista, todos continúan utilizando un lenguaje evidente. Hacia el final de la novela, un grupo de personas ciegas escuchan a la esposa del médico decir que no ve nadie en la gran tienda de comestibles donde inicialmente encontró suministros. Una persona ciega nota su giro de frase, pero otra comenta: hace un momento cuando tropecé me dijiste que mirara dónde pisara. Eso es exactamente lo mismo. A lo largo de ensayos sobre la ceguera, Saramago enfatiza que la vista es una parte necesaria de ser completamente humano. La mujer del médico le insinúa esto a la chica de las gafas oscuras cuando le dice que ciega de ojos y ciega de sentimientos. Sin ojos los sentimientos se vuelven algo diferente. Dices que estamos muertos porque estamos ciegos, ahí estás. Teniendo esto en cuenta, no es sorprendente que una vez que pierdan la vista, los internados se conviertan en versiones menos humanas de sí mismos. También explica por qué los miembros de la primera sala conservan la mayor parte de su humanidad con la esposa del médico actuando como su representante vidente. El uso constante del lenguaje vidente a lo largo de la novela muestra la capacidad innata de la sociedad. Los pueblos y las ciudades no solo están diseñados para las personas videntes, sino también el lenguaje con el uso de frases videntes como veo frente a entender o cuidado frente a proteger. El siguiente símbolo importante son los proverbios, que están diseñados para resumir valiosas pepitas de sabiduría en frases breves y fáciles de recordar que nos enseñan sobre el mundo y la sociedad. Muchos proverbios y máximas diferentes son piedras angulares de las civilizaciones y ocupan un lugar destacado en sus mitos fundamentales, que generalmente les da a sus autores una divinidad, una figura sabia o un profeta. Estos aparecen con más frecuencia cuanto más tiempo permanece ciega la sociedad. Por ejemplo, cuando los internos ciegos salen a buscar las raciones que les han entregado, a una persona le preocupa que les disparen. Otro responde: recuerda el proverbio, nada arriesgado, nada ganado. A lo largo de la novela, Saramago interjete proverbios y máximas en el diálogo de los personajes para ayudar tanto a los lectores como a los personajes a formar un marco en torno al horror del asilo. Un uso particularmente importante de proverbios ocurre cuando la esposa del médico presenta su propia máxima para la primera sala. Si no podemos vivir completamente como seres humanos, al menos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para no vivir completamente como animales. Esta frase posiciona a la esposa del médico como líder espiritual del primer pabellón, solidifica su lugar como figura salvadora y explica cómo el primer pabellón puede desafiar el colapso social y el salvajismo tan prominentemente en las comunidades fuera del pabellón. Otro símbolo importante es el agua. El agua toma muchas formas en la novela: el agua corriente, la lluvia, las lágrimas, el agua del grifo y el agua estancada. El agua ocupa un lugar destacado en una escena en la que una de las mujeres de la primera sala muere después de ser abusada por los matones. Después de la muerte de la mujer, la esposa del médico se aventura fuera de la sala con bolsas de plástico para encontrar agua estancada en el asilo. Ella regresa con sus bolsas llenas de agua tibia y comienza a lavar ritualísticamente el cuerpo de la mujer muerta. Una vez que termina, continúa lavando a las mujeres restantes y ella misma en un gesto simbólico similar a lo que hace Jesús de Nazaret, lavando los pies de sus discípulos en el aposento alto. Como Jesús, la esposa de los médicos se está sometiendo al servicio de las necesidades de estas mujeres y se ofrece a limpiarlas. Y por último vamos a hablar sobre el que se puede considerar un poco más desagradable, que es el excremento, que es una parte muy importante de esta obra, y una parte muy importante del ser humano, así que vamos a liberarnos de prejuicios y vamos a hablar de ello. Desde el momento en que los internos llegan al asilo, los excrementos humanos se convierten en una imagen central. Los lectores se dan cuenta de que la enfermedad blanca hace que las personas no puedan cuidarse a sí mismas, tanto en términos de su higiene personal como del entorno que les rodea.
Saramago describe el asilo como ruinoso y a medida que avanza la novela cubierto de excrementos viscosos, tanto por dentro como por fuera. Inicialmente a los lectores se les hace creer que la suciedad es simplemente el afloramiento de la anarquía social dentro del asilo. Pero cuando el primer grupo del barrio abandona el asilo, los lectores descubren que tal suciedad está en todas partes, y es indicativo de un colapso social todavía más grande. Esto queda claro en la descripción que hace el narrador, donde hay basura por todas partes, y los cadáveres y excrementos cubren las calles. Como motivo, el excremento humano es una presencia constante en la novela, ya que los personajes estén tratando de lavarse ellos mismos o entre sí, las descripciones de los excrementos que Saramago hace son bastante vívidas y omnipresentes. Como símbolo, estos muestran las formas en que los humanos se han convertido en animales. Hacen sus necesidades cuando y dónde les surge la necesidad, ya que ilustra su preocupación por la supervivencia inmediata en frente de la limpieza a largo plazo. Además, estos sirven como la suciedad de la sociedad que se manifiesta. A medida que la sociedad se derrumba, se revela su verdadera naturaleza. La esposa del médico, que es la única persona vidente que queda, se ve obligada a dar testimonio de esta degeneración de una manera singularmente horrible. Después de dejar el apartamento de la chica de las gafas oscuras, el primer grupo de la primera sala se dirige al apartamento del médico. Mientras caminan por la calle, la esposa del médico es testigo de cómo un cuerpo recién muerto es devorado por animales que están arrancando el hueso de la carne y tienen la carne atrapada entre los dientes. La vista es tan espantosa que piensa que quiere morirse allí mismo. Por eso es particularmente revelador que su apartamento y el alojamiento del grupo estén perfectamente limpios. Cuando el grupo entra en el apartamento por primera vez, se dan cuenta de que además de una fina capa de polvo y un olor a humedad, el apartamento está en perfectas condiciones. Incluso se quitan la ropa y caminan desnudos por el apartamento para no mancharlo con la suciedad del mundo exterior. La limpieza del apartamento contrasta con un mundo cubierto de excrementos fuera de sus puertas. La dicotomía sugiere que la comunidad que está construyendo la esposa del médico, libre de corrupción contaminada de los órdenes sociales en degeneración. Acerca del estilo literario vamos a mencionar sobre cómo escribe Saramago y sobre el narrador. Vamos a empezar con esta segunda, sobre el narrador. El narrador anónimo de Ensayo sobre la ceguera no es del todo omnisciente, pero tampoco está confiado a la perspectiva limitada de los muchos personajes ciegos de la novela. Llena de ironía y sarcasmo, la voz narrativa entra y sale de los pensamientos de los personajes, a los que a menudo tiene acceso completo, pero en ocasiones no tiene el acceso absoluto. Para algunos lectores pueden no estar claro si el narrador informa fielmente de los hechos o simplemente especula sobre lo que pudo haber sucedido. De hecho, los intentos deliberadamente irónicos del narrador de parecer objetivo, por ejemplo reescribiendo al hombre del parche negro, el informe sobre el mundo fuera de la zona de cuarentena para darle más rigor e idoneidad, en realidad deja claro que el narrador realmente solo ofrece una entre muchas perspectivas sobre los eventos del libro. Así como los intentos torpes del gobierno de controlar la epidemia de ceguera y las creencias del público al respecto. En realidad son contraproducentes al revelar incompetencia del gobierno, las bromas y críticas del narrador sobre los personajes de la novela dejan claro que no tienen respuestas para las preguntas más misteriosas y fundamentales que recorren el libro, de dónde viene la ceguera blanca, cómo se propaga por la población y por qué desaparece repentinamente. Aparte, un detalle que me gusta muchísimo de la obra es cuando Saramago, el narrador, se introduce dentro de la historia para aclarar ciertos aspectos. Hay conversaciones en las que de repente Saramago comienza a hablar de lo que ha podido significar algo que haya dicho alguno de los personajes o incluso plantear un condicional en la misma historia. Si hubiese ido a cierto momento habría pasado esto. Y estas, al durar tantos párrafos, muchas veces tenemos que volver páginas atrás para asegurarnos si es realmente parte de la historia o si simplemente lo está añadiendo Saramago.
Y bueno, acerca del estilo inconfundible de este autor, ya sabemos que a Saramago no le gusta utilizar puntos, solo comas, y puntos solamente pues para separar los párrafos, párrafos larguísimos que hay, pues pone un punto. Eso significa que no hay guiones, ni punto y coma, ni comillas. El habla continua en un lío muy extenso. ¿Cómo funciona esto? Pues separando cada declaración con una coma y una mayúscula. Se necesita un tiempo para acostumbrarse a la prosa de Saramago, pero yo habiendo leído tantos libros, la verdad es que este no se me hizo particularmente difícil. Creo que si pasas de la página 20 y te adaptas al estilo que utiliza en su obra, al final lo terminas incluso apreciando, porque considerando que es una novela donde todo el mundo está ciego, no nos dan líneas de diálogos en las que exista cierta claridad sobre la persona que esté hablando en ese momento. Otro detalle que me gusta mucho de este autor es que en alguna de sus obras, como esta, Ensayo sobre la ceguera, y todos los nombres, prescinde del uso de los nombres, de manera que se refiere a ciertos personajes por alguna de sus características. En todos los nombres, el único nombre que aparece es el del protagonista, José. Del resto ninguno. En este no hay ningún solo nombre. Todos lo sabemos de los personajes por la mujer del médico, el médico, la chica de las gafas oscuras, y lo cual también lo hace súper interesante y añade mucho a la ceguera física y a la ceguera metafórica que hemos mencionado anteriormente. Y con esto concluimos el vídeo de análisis literario sobre ensayo sobre la ceguera. Me encantaría oír vuestras ideas, me encantaría saber si os ha quedado alguna duda y me encantaría veros en el siguiente vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí.